Buenas, mi nombre es Giancarlo Pedro Santa, matrícula 2021 y le voy a estar explicando mi proyecto final de sistemas digitales. El cual consiste en un juego, se llama Tic Tac Toe. Lo que consiste en colocar X o cruces y círculos en un tablero. Entonces, para la realización de yo lo que hice fue declarar mis entradas y mis salidas. Mis entradas serían los switches del FPGA que voy a utilizar, que son los 6. Está el de encendido, que es el switch 0, el de reset, que es el 1. Estará el de seleccionador, que es para habilitar qué jugador va primero. Luego yo tengo el 3, que es para el enter, para indicar de que en esa posición del jugador se va a colocar la X o el círculo indicado. El switch número 4 es para subir y el switch número 5 es para ir a la derecha. O sea, el de subir también sirve para bajar, ya que si sube hasta el tope y le volvemos a dar, él iría hacia la parte de abajo y luego hacia arriba. Al igual que el de right and left, que haría exactamente lo mismo. Cuando ya esté en el tope de la derecha, iría nuevamente a la izquierda y seguiría con el recorrido. Es el clock. Estos son las salidas del VGA y, y esa sería la configuración del VGA, que son los registros de los contadores y la cantidad de bits que van a estar representados para hacer el cambio y el movimiento de las columnas, o sea, de todos los desplazamientos en X y en Y. Entonces, acá yo tengo un registro de los datos que yo quiero que se me presenten en las imágenes. Entonces, las imágenes son estas. Este es el módulo de las X. Esas son simplemente instanciaciones del mismo módulo. Y lo que hace es que cada vez de que haya un 1, o sea, en esta pequeña tarea, tengo una matriz, un registro. Esta matriz tiene una cantidad de filas y columnas. En total son 30 filas y 30 columnas con un dato de 9 bits. Entonces, ese dato de 9 bits va a representarme mi X y mi Y. Bueno, mi X y mi círculo. En dado caso de que yo quiera representar un color, todos los colores que yo voy a representar van a ser negros, excepto el fondo que es azul, bueno, que es rojo y verde. Entonces, todos las figuras serán de color negro. Entonces, todos estos van a estar en 0, excepto algunos que van a estar en 1, que son para las regiones donde no hay color. Entonces, para el de los círculos es este, que es muy parecido, simplemente lo que cambia es qué cantidad de bits se van a encender para hacer el círculo como tal. Entonces, este es el clock divider que uso, que tengo uno de 10 Hz, uno de 20 y otro de 400. Y ese es el construct file donde están los switches que uso, que son para las entradas de los movimientos del juego. Estos LEDs que son para representar algunas variables y los 7 segmentos que es para representar el dato que yo tengo almacenado en la posición del tablero y la sincronización con el VGA. Entonces, en el main, además de la parte de los registros, que eso simplemente son las variables que debo utilizar para colocarla en las diferentes instanciaciones de las imágenes. Entonces, tengo un parámetro. Este parámetro indica si necesito, o sea, ese parámetro que dice on se usa para indicar que o sea, la primera fila, o sea, la primera imagen que yo pueda mostrar, que sería una X o un círculo, sea visible siempre, ya que ese sería el modo de que el jugador pueda saber en qué posición está, que normalmente es la número 1. O sea, la imagen de la X1 y la imagen de la X2 siempre van a estar habilitadas. Las otras 5 imágenes son las que se van a habilitar a partir de la posición que tú quieras almacenar en el tablero. Esta es la intersección del timer y estos son los registros de las variables que se van a usar en los pulsadores.
Acá está la configuración de que hace de que el pulsador funcione como una variable de estado para poder manipular las demás variables. Entonces, el seleccionador se va a volver 1 siempre y cuando el switch 2, que es la parte de la selección, se active. Y que on-off, que es la variable que me representa si el programa está encendido o apagado, es encendido. Entonces, acá están las variables auxiliares para el funcionamiento del programa, que serían registros de X y Y para saber la posición en la que está. Como tengo un tablero que tiene solamente 9 posiciones, esto iría de 0 a 2 cada uno. Turno es una variable que se asigna 1 o 0 independientemente para indicar si cuando es un 0 se habilitan las X y cuando es un 1 se habilitan los círculos. Está la parte del habilitador, que es para identificar si hay un dato en esa posición, y hago un registro de tablero para presentar en los displays si en la posición del tablero hay un dato o no. Ya los dos son parámetros fijos para mover la posición de las imágenes y la cantidad de imágenes que voy a necesitar de cada una. Como en total tengo 9 posiciones, eso indicaría de que para una de las imágenes tengo 5 posibles combinaciones, o sea, 5 posibles posiciones en el tablero, y para la otra 4. Entonces, estas es para indicar en qué punto de la visualización de la pantalla va a estar dicha imagen. Acá se puede apreciar cómo yo voy aumentando la posición cada vez que yo presiono el botón de up and down. Él va cambiando la posición en X. Y cuando yo le doy a right or left, me cambia la posición en Y. Entonces, este lo que hace es que cada vez que yo presione el botón de enter, él me guarda la posición eh, en una variable que se llama SQ y SY1, haciendo de que los parámetros se pasen a estas posiciones, haciendo de que la imagen se presente ahí. Cada imagen va a estar gobernada por una subvariable que se llama imagen. Esa variable imagen puede contener 5 datos. Esos 5 datos van a ser los 5 posibles posiciones de cada una de las imágenes. Entonces, este apartado es para limpiar tanto el tablero de los displays, que están representados por los displays, como el tablero en general de la pantalla que se va a presentar por el VGA. Entonces, acá está la parte de la configuración de encendido de los displays. Y este de acá lo que hace es que me verifica si hay un dato si hay un dato almacenado en una posición. Lo que hace es que llega a este punto y recorre este for y me va preguntando en cada una de las posiciones. Es un for unidad, entonces lo que yo voy a preguntar, por cada fila, ¿cuántas columnas hay encendidas? Si hay una, entonces él me guarda en esa variable y esa variable va acá, en la parte de completo, que es la variable es la subvariable del tablero. Esa variable va a almacenar un dato y ese dato se va a guardar y se va a previsualizar en los displays. Acá está la parte, como son multiplexados, necesito yo segmentarlos, o sea, encender uno y apagar los otros para poder visualizar un encendido. Esta es la parte que hace eso. Yo con el clock, con la integración que yo hice anteriormente del clock 2, que es de 400 Hz, lo que yo hago es que voy variando esta variable de 0 a 3. Bueno, de 0 a 2, haciendo de que encienda y apague los enable de cada uno de los displays para encender el dato que está almacenado en D1,
Bueno, DP1, DP2 o DP3. Que DP1 lo que dice es Display 1, Display 2 y Display 3. Esta es la parte del código que almacena o presenta el dato que está disponible en la pantalla. Cada vez que yo le dé a Enter y que me guarde la posición XY de la posición del jugador, él me va a guardar en esas posiciones un dato y él entra acá, a este always, donde está preguntando cada vez que haya un pulso del clock si en esa posición hay un dato. Cuando él recorre todas estas, esta variable que se llama data es la que representa si se va a presentar una imagen o no. Si se va a presentar una imagen, ese dato vale 1. Pero si no se presenta, ese dato vale 0. Si no se presenta, él sigue con la otra, con el otro con otro if, con el else if. Y así sucesivamente. Acá están todas para las X. Esta es la primera X, esta es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y para las Y también, que serían, las Y serían para representar los círculos y las X para representar las X. Luego está esta parte del código que representa el tablero como tal, que es el tablero de fondo, que es de color rojo y un poquito de verde, y las barras que son totalmente verdes. Y ya con esta parte sería, bueno, estaría explicada la parte del código del programa del juego.